Bien, Joel. Voy a poner entonces en pantalla lo que tú has hecho. No hay problema. Estamos todos para completar y poner mejor cada vez que podamos nuestra análisis, nuestra exégesis, nuestra hermenéutica, ¿no? Así que estamos todos aprendiendo, así que no hay problema. Sí, no, la pregunta era, ¿qué enseñanza deja el pasaje para el pueblo de Israel de los posteriores siglos después del exilio? Entonces, lo que yo encuentro es que en primer lugar, Dios les enseñaba a ellos que ellos eran el pueblo escogido por Dios, ¿no? Israel es el pueblo escogido por Dios. Eh, Luego, por causa del pecado, Dios es capaz de levantar un Nabucodonosor para destruir, saquear y llevar cautivo aún al pueblo de Dios, ¿no? Pero es grande el amor de Dios, en la tercera lección, que puede levantar a un Ciro para sacar de la cautividad a la que condujo el pecado y reconstruir la habitación de los hombres y el templo, que es la convivencia de Dios con su pueblo. Sí. Eso es lo que podríamos ver en la enseñanza que da el texto al pueblo de Israel. A ver, solamente vamos a detenernos un poquito aquí. Y como digo, todos estamos aprendiendo. Ya hemos dicho que Isaías, el texto de Isaías a partir del 40 es redactado, es escrito hacia mediados del siglo VI, no sabemos exactamente cuánto. No podía haberse redactado antes, ¿por qué? Porque el texto no está en términos de anunciar que habría un personaje llamado Ciro que vendría de Persia y que haría lo que iba a hacer en la historia del próximo Medio Oriente antiguo, sino el poeta, el profeta, expresa a un Ciro ya conocido. Los autores, los estudiosos, los que han hecho el análisis de estos textos, así lo refieren y ya esto está consensuado, ¿no? Por lo tanto, si es así, y así es como yo veo el texto, por lo tanto, Isaías 45, 1, 7 estaría se estaría expresándose a través de esa realidad. Eso significa que el texto, para la redacción del texto ya se conoce lo que hizo Ciro. Muy bien. Como ya yo tengo este dato, voy a contestar la pregunta. La pregunta, ¿qué enseñanza deja el pasaje para el pueblo de Israel de los posteriores siglos? Como ya ubiqué de cuándo es este texto, lógicamente un posterior siglo será el siglo V, siglo IV, siglo III, siglo II. Hasta siglo I porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Ya no vamos a hurgar en después de Jesucristo, aunque el judaísmo siguió, pero ya no hay una relación directa con el escrito del Antiguo Testamento, o los escritos del Antiguo, o los libros del Antiguo Testamento, ya que el canon se cerró hacia el siglo I después de Cristo en Jamnia, ¿no? Una reunión de Jamnia. Por lo tanto, puedo referirme a cualquier siglo en específico, pero tampoco vamos a hacer una búsqueda histórica y más bien pongámoslos en términos de qué enseña a los judíos posteriores al pueblo de Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Ahora bien, ¿dónde está esa escogencia? Esa predilección, lo vamos a ver en el texto mismo. ¿Qué más? Que Dios es capaz de levantar un Nabucodonosor
para destruir, saquear y llevar cautivo al pueblo de Dios. ¿No es cierto? Vamos a ver en dónde se hace referencia a Nabucodonosor o en forma indirecta. Veamos. Veamos si es con una especie de reminiscencia a por qué es que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio, y entonces estaría justificado ahí. Y en tercer lugar, es grande el amor de Dios que puede levantar a un Ciro para sacar de la cautividad a la que condujo el pecado y reconstruir la habitación de los hombres y el templo, que es la convivencia de Dios con sus pueblos. Para sacar de la cautividad se refiere de la cautividad babilónica. Y sí, porque el texto está escrito en ese momento, en ese tiempo. Y entonces, ahora quisiera repasar contigo, Joel, el texto de Isaías 45. ¿Sí? Y vamos a irnos al texto de Isaías 45. Acá lo tenemos. Yo he preparado el texto para verlo ahí en pantalla, ¿no? Yeah. Y entonces, ¿recuerdas cómo decíamos juntamente también con José Cuya? El así dice Jehová. Así dice Jehová. Recuerda que ya se ha mencionado a Ciro en el versículo 28 del capítulo 44, es decir, inmediatamente el versículo anterior al 45.1. Este es el 45.1. Así dice Jehová a su ungido. ¿Quién es su ungido? Su ungido es Ciro. Y acá mismo lo dice, ¿no? La forma de expresar por mano derecha, ¿no? Tiene que ver con una seguridad. ¿Y para qué? A Ciro para sujetar naciones. ¿Delante de quién? Delante de Ciro mismo, ¿no? Desatar los lomos de los reyes. Eso significa aflojarlos. Eso significa someterlos. ¿Y para qué? Para abrir puertas. ¿Delante de quién? Delante de Ciro. Y puertas que no se cerrarán, es decir, donde Ciro después va a hacer reformas. Y de hecho que ya se conocía de la propuesta persa en este momento. Bueno, esto es lo que va a hacer Ciro. Y entonces, así dice Jehová a través de esta palabra profética a Ciro. Sí. La primera pregunta y la que hacíamos antes también. ¿Alguna vez Ciro se habrá enterado de lo que se escribió aquí en Isaías? Eso no lo podemos saber. No lo podemos saber. Lo único que podemos concluir por la historia y cómo era la forma de los reyes de este tiempo es que no. Los persas, ni los babilonios, ni los asirios, ni los egipcios consideraban a Israel como una potencia, como una nación grande, una nación pequeña en realidad. Pues bien, este texto, por lo tanto, es para los israelitas. Pero el decir, por ejemplo, y ahora ya me estoy trasladando a este tiempo, el decir, por ejemplo, a ver, lo que pasa es que si menciono un presidente importante de una nación importante, puedo meterme en problemas. Pero digamos que, a ver, no sé si alguien neutro, la canciller, la primera ministra de Alemania. Si Alemania va a proteger al Perú, Alemania va a ser
mi vista, Alemania va a ser la que va a dirigir las políticas y va a ver la economía del Perú con todos los recursos que tiene Alemania. Entonces uno se alentaría, ¿no? De repente estoy forzando, pero esto más o menos es la idea. Y entonces dice, yo iré delante de ti. Delante de ti, ¿quién es ese ti? Siempre es el ungido. Y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Igual lo que se ha dicho antes. Te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Todo está referido a Ciro. Por amor de mi siervo Jacob. Y recién acá viene Israel. Y lo que veíamos en Isaías 44. Jacob es Israel. Mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse nombre insignia, aunque no me has conocido. Y acá está ratificándose lo dicho acá. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido. 2 veces no me has conocido. Para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Es decir, Jehová hace lo que le parece. ¿En función de qué? En función del bien de Jacob, de su siervo Jacob. Yo formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces ya está claro el texto. El texto está claro. En este texto, se dice que si Ciro se levantó, fue porque Jehová lo ungió y lo llamó. Así Ciro no se entere. Y que todo se ha hecho en favor de Jacob, o sea, de Israel. Y que nada se hace sin la permisión de Jehová. ¿Por qué? Porque Él hace la luz y las tinieblas, hace la paz y la adversidad. Es decir, es un Dios total. Muy bien, volvemos a tu texto entonces, a lo que estás compartiendo. Aquí está. Entenderé o entenderemos que acá Israel es el pueblo escogido, más bien no sería que Israel es el pueblo protegido por Dios, porque acá no se habla de, aparentemente, de una escogencia, o sea, que sí dice mi escogido, es mi escogido, pero el énfasis no está puesto en que es escogido. Porque de la escogencia del pueblo de Israel ya hay muchos textos antes. Y solamente se menciona de paso, ¿no? Pero puede ser. En segundo lugar, por causa del pecado, Dios es capaz de levantar un Nabucodonosor para construir. Y también puede ser, ¿no? Pero el texto se presta muy bien para levantar la magnificencia de Dios sobre la geopolítica, por ejemplo, sobre cómo mueve a los pueblos y mueve a los líderes de los pueblos, sin que los líderes de los pueblos sepan o se den cuenta, en realidad. Y es grande el amor de Dios que levanta a Ciro. Ahora, está bien. Si aquí se pone en términos más específicos referidos a Israel, ¿no? No sé, pero la manera de expresarlo me refiero, ¿no? Por ejemplo, que Dios muestra su amor tan grande que levanta un Ciro y puede levantar a cualquier gobernante para salvar al pueblo de Israel de cualquier conducta o cualquier pecado. No sé, estoy tratando de poder expresarlo de una forma rápida, ¿sí? Pero acá esta primera parte es
que enseña al mismo pueblo de Israel a partir del texto mismo. Y en función de lo que hemos visto, que nos enseña el pasaje a nuestro tiempo, ¿no? Muy bien, Dios tiene control de todo. Y en este caso tiene control de los líderes. Y los mueve para lograr un objetivo. El objetivo de la justicia y de la verdad para un pueblo que ha sido sometido. ¿Quiénes son los pueblos sometidos ahora? Por ejemplo, me puedo hacer la pregunta. Ahora, ¿se está refiriendo a la iglesia está sometida, o se está refiriendo a las naciones, independientemente de la fe de las naciones? Por otro lado, la justicia de Dios provee de un Salvador como Moisés en su tiempo, Ciro en otro momento, ¿no? Y en este tiempo, ¿quiénes serán los salvadores? Si no hay nombres, ¿qué características tienen estos salvadores? ¿Tienen necesariamente que ser creyentes? Ciro no era creyente. Y todo sucede conforme a los designios de Dios. Está propuesto, está bien, es lo que enseña, pero como decíamos a Carlos, habría que aterrizarlo. Y a poner casos de la vida real, de lo que yo voy viendo y cómo es la actuación de Dios. No sé si, Joel, tienes alguna pregunta al respecto de lo que hemos dicho aquí. No, pastor, está bien. Pero si tienes alguna objeción, por favor. Ahora, por favor, menciona de qué trata el texto. Y después lees lo que has hecho. Lucas 8, O sea, del 26 al 34. claro, en tus palabras, di de qué trata. Bueno, este texto trata de la liberación del endemoniado gadareno por parte del Señor Jesucristo. La pregunta que teníamos es: ¿qué enseñanza deja el pasaje para la iglesia de fines del primer siglo después de Cristo? Bueno, lo primero que encontramos es que el texto afirma que el Señor Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Un concepto, como lo dijo Carlos, creo, era importante afirmar en el primer siglo, ¿no? Afirmar la deidad de Cristo, la procedencia de Cristo, como Hijo de Dios. La Sí. segunda enseñanza que deja es que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad sobre el mundo espiritual y material, para ese tiempo, ¿no? Para que pueda entender en ese tiempo. Y en tercer lugar, que Él viene a salvarnos de la esclavitud del pecado. Aun cuando al parecer no se lo pedimos, o aún cuando no hay nadie que pueda pedir por nosotros, el Señor Jesús actúa, ya no puse acá, el Señor actúa de motus propio, podríamos decir. Sí, Eso es lo bien, que solamente antes, muy bien, esta conclusión a la que llegas podría ser leer. Él viene a salvarnos. Fíjate que estamos utilizando salvarnos. Y el salvarnos ya es contextualización del hoy. Para ponerlo para el tiempo, tú puedes poner, Él viene a salvar de la esclavitud del pecado. Aun cuando al parecer no se le pide. Aun cuando no se le pide, y no hay nadie que pida por ellos. Y ahora sí, es una enseñanza para ese tiempo, porque en ese tiempo no estamos nosotros. Nosotros estamos acá, en este tiempo. Estamos en nuestro tiempo, ¿ves? Nuestro, nos,
nosotros. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Muy bien. Ya, prosigue, Joel, por favor. A la segunda pregunta, ¿qué enseñanza deja el pasaje para nuestros tiempos? Bueno, lo primero que vemos es que Jesús vendrá, ¿no? Cuando tenga compasión de nosotros, a librarnos de la esclavitud del pecado. La segunda es que no hay potestad que no se rinda a su autoridad. O sea, nada puede oponerse al deseo del Señor Jesús. Tercero, Él quita toda inmundicia de nuestras vidas. Lo vemos cuando los espíritus malignos van sobre los cerdos y los cerdos se tiran al río. Sabemos que eso representa la inmundicia, ¿no? Aunque también nos enseña que hay muchas formas de servirle. El gadareno quería ir con el Señor Jesús y servirle en forma personal, pero el Señor Jesús le dice, no, mejor anda, proclama las maravillas que has visto, que ha sido hecho en ti. Entonces también es otra forma de servirle al Señor. Seguramente para cada uno va a encontrar una forma distinta de servirle. Bien. Y finalmente Él viene a salvarnos de la esclavitud del pecado, aun cuando al parecer no se lo pedimos, o cuando no hay nadie que pida por nosotros. ¿No? Sí, Esas son las enseñanzas que podría encontrar ahí. Gracias. Quiero llamar la atención sobre un hecho. Dice que había ahí, en el 32, había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejara entrar en ellos. ¿Quién pedía? Los espíritus. Sí, los espíritus. Y él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron a los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. O sea, se ahogaron, ¿no es cierto? Se ahogó este hato de cerdos. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Los que lo habían visto contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y acá viene. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Pregunto, ¿gran temor de qué, Joel? Supongo que ellos mismos no sabrían explicar, que yo pensaría que era porque la manifestación de los demonios, ¿no? Pero la pregunta era, ¿qué perdieron ellos? Perdieron todos sus cerdos, ¿no? Una gran Perdieron sus cantidad de cerdos. cerdos, perdieron sus actos de cerdo y ellos apacentaban cerdos. Ahora bien, si bien es cierto que el judío no come cerdo, pero acá estamos en la región de Gadara, que es otra costumbre. Por lo Claro. tanto, si en la región semítica, israelita, judía, los chivos, las ovejas son importantes, acá son importantes los cerdos. Los cerdos es un medio económico importante. Es una carne que ellos lo aprovechan y de hecho comemos cerdo. Es Claro. decir, es un bien económico. Entonces, ¿por qué es que no lo querían a Jesús? Porque le echó a perder su bien económico. ¿O no? Claro, pero la No pregunta, era por miedo a los espíritus.
Y no era por miedo a los espíritus, ¿por qué? Porque el endemoniado estaba a tiempo ahí, nadie hacía nada por él. Y no es que le tenían miedo, simplemente no tenía importancia, tanto que lo habían encadenado, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza para la iglesia de alrededor del 70 y después de Cristo. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Qué es más importante, el endemoniado o el acto de cerdo, que es un bien económico? Bueno, la persona humana, la vida humana es más La persona, bravo Joel, la persona, la vida humana. Fíjate, esa es una enseñanza que está en el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos decir para hoy? ¿Qué podemos decir hoy? Podríamos poner un F y la enseñanza que acabamos de descubrir. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿sí? Muy bien, gracias Joel. Eh, eh, has avanzado enormemente, ¿eh? Gracias. Felicitaciones. Gracias. Pero con todo lo que hemos dicho, acomodamos nuestro trabajo y lo enviamos, mejor pero ya integrado todo, ¿no? Muy bien, todo en un solo Word, ¿sí? Ya, pastor, sí voy a Muy integrar bien, todo. voy a dejar de compartir. ¿Y cómo vamos, Alejandrina? Alejandrina, ahí está. Ya me habías asustado, Alejandrina. Pastor, acá estoy. Ya, ya. Mira, voy a poner el Word que tú me mandaste antes. No hay problema. Con todo lo que ya hemos visto, tú le puedes hacer los arreglos y recuerda que antes del jueves de la próxima semana me lo haces llegar. Pero ya has trabajado también. Así que voy a compartir para que nos digas algo de tu trabajo. Ok, pastor. Sí, déjame ver dónde lo puse, porque tengo varios en el... ahí está. Y como verás, como verás, Alejandrina, el texto lo he reformulado bajo la forma y el orden que habíamos pedido, ¿no? Entonces, más o menos como que he interpretado tu trabajo, por eso le he puesto, ¿qué dice el texto? ¿Qué nos dice hoy? Porque ya en parte lo habías hecho. Y ya antes también has hecho la división, entonces todo lo vas a integrar. Tanto para Lucas, ¿qué dice el texto? ¿Y qué nos dice hoy? Entonces, yo voy a dejar que tú nos refieras, no tienes que ceñirte a lo que está acá, sino como tú lo expresas, no hay problema, y si lo quieres leer también, no hay dificultad. ¿Lo puedes ver bien? ¿Lo ves bien? Sí, pastor, lo veo bien. Bien, 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 Alejandrina. Adelante. Y si quieres puedes decir algo del texto también, o sea, tienes amplia libertad, ¿no? Claro. A ver, usted lo ha arreglado, ¿no? Lo que he hecho lo he editado nada más. Lo Ok. he editado, entonces lo que estaba junto lo he separado punto aparte y le he puesto títulos. Bueno, ¿no? Como lo ha puesto que dice el texto, esta palabra viene de parte de Jehová al profeta Jeremías. Habla sobre la misericordia y el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Bueno, no sé si está bien expresado como usted decía, ¿no? A pesar, no debería entrar esa palabra, no sé. No, A, pe- adelante, adelante. a pesar Ya de tú que, lo vas viendo ahora y después lo reformulas. claro, a pesar de que el juicio era por una razón justa,
porque ellos habían violado el pacto que tenían con Dios y habían adorado a otros ídolos. A pesar de ello y de su desobediencia, Dios les hace una advertencia por medio del profeta Jeremías al rey Sedequías, advirtiendo que vendría el rey de Babilonia a tomar la ciudad y a quemar con fuego, pero no le afectaría porque le llevaría prisionero y vería los ojos del rey Nabucodonosor, pero no moriría a espada, sino que regresaría a la ciudad y moriría como los otros reyes con honores, como murieron los reyes anteriores. Bueno, había una promesa de parte de Dios para que había una promesa de parte de Dios para que él se pudiera apropiar de esa promesa y Dios, bueno, pastor, esta tarea lo mandé a hacer con mis hijos, pero no, parece que no han entendido bien. Está bien, está bien, está bien. Sí, No hay como verlo después y después uno lo va reformulando. claro, porque No hay problema. no es como cuando uno lo hace, ¿no? Cuando tú lo escribes, claro. Claro, Mejor dicho, cuando tú lo tipeas. cuando yo lo tipeo, pero ya bueno. No hay problema. A ver, ¿por qué Dios usó a Jeremías para anunciar? ¿Por qué Dios usó a Jeremías para anunciar una advertencia al rey Sedequías? Dios vio el corazón de Jeremías porque era un hombre apartado para anunciar. Había puesto palabra en su boca cuando él no quería hablar. Bueno, hay una aplicación para hoy, ¿no? Hoy en día vemos y escuchamos profecías que no se cumplen, personas que andan profetizando y haciendo predicciones que no llegan a cumplirse, incluso usando. Y cuando no llegan a recibir la sanación, comienzan a renegar de Dios, llamándolos de mentirosos. En esos versículos de Jeremías hemos visto que Dios sí cumple cuando promete. Necesitamos acercarnos más a Dios, tener amistad con Él, para que Dios nos revele a través de la palabra y oración. Solo a través de la oración obtendremos que Dios revele una palabra ante las calamidades que vivimos y recibir una palabra para exhortar al que anda en malos caminos, acercándonos más a Dios con todo ruego, súplica y acción de gracias. Bien, en esta primera parte, entonces, Alejandrina, has rescatado un aspecto del texto y no hay problema. Uno puede enfatizar un aspecto de la enseñanza. Un texto puede tener varias enseñanzas, Claro, pero uno puede tomar una y desarrollarla ampliamente. No hay problema, ¿sí? claro, Siempre cuidando de no salirse de lo que efectivamente enseña el texto. ¿Sí? sí, eso veo. Bien, vamos con Lucas. Tienes Lucas 7, ¿no? Muy bien, 36 al 50. A ver, en este texto vemos tres personajes. La persona de Jesús, la mujer y el fariseo. Un hombre que anunciaba la salvación llamando al arrepentimiento a todo aquel que quería ser salvo. Una mujer pecadora que representaba lo peor. Un fariseo extremadamente religioso y terriblemente hipócrita. Aquí vemos a Simón el fariseo invitando insistentemente a comer a su casa a Jesús. Sentados en la mesa, entró por detrás una mujer pecadora. Ella había escuchado atentamente el llamado que Jesús hacía. Había llamado al arrepentimiento a los pecadores, a los adúlteros, haciendo saber que había perdón de pecados para todo aquel que se acercara a él. Y como la mujer supo que Jesús cenaba en casa de Simón el fariseo, no desaprovechó la oportunidad y rompiendo con todas sus costumbres de los judíos, entró en la casa y se postró a los pies de Jesús. Seguidamente lloró sin decir ni una palabra y derramó su perfume de alabastro y lo secó con sus cabellos.
el fariseo en su corazón, no, el fariseo dijo en su corazón, si este fuera profeta sabría y conociera qué clase de mujer es ella. Esta mujer durante el tiempo que vivió ya había sufrido de muchos abusos de parte de los hombres que pasaba de mano en mano a causa de la mala decisión que ella había tomado. Pero esta mujer decidió buscar a Jesús y determinó acabar con la vida que llevaba. Así es como no le importó lo que pensaran los demás. A ver. El estar a los pies de Jesús significa mucha humildad. La mujer, al postrarse a los pies de Jesús, rogándole, ella estaba despojándose de su vieja naturaleza y librándose de sus pecados. Mas Jesús perdonó los pecados de la mujer por la humildad que demostró. No la perdonó porque había derramado el perfume más caro, sino por la actitud, la humildad y porque la amó mucho. ¿Qué nos dice hoy? Esta enseñanza nos hace ver que debemos perdonar, amar y restaurar al que cae en faltas morales o la que fuese. Jesús nos manda a perdonar y dar otra oportunidad, ya sea a nuestras parejas, hijos, familiares y nuestros hermanos en Cristo. Bien, algunos de nosotros que decimos amar a Jesús, que lo seguimos y que decimos hacer su voluntad, cumplimos con todos los programas de la iglesia y con todos los reglamentos. Muchas veces somos como el fariseo, sin misericordia ni amor. Hacemos oraciones, vigilias, ayunos y sin embargo estamos secos y actuando hipócritamente. Actuamos mecánicamente, llenos de orgullo y altivez. Hemos perdido completamente la humildad, que es la única forma de acercarnos a Dios siendo humildes de corazón. Pero si tú, siendo discípulo de Jesús, un líder de iglesia, un pastor o un maestro, y aún no entiendes el propósito por el cual Dios te llamó, y aún miras y piensas que como el fariseo Simón el religioso, sigues criticando, sigues juzgando, necesitas acercarte más a Dios, tener un encuentro personal, una amistad, una intimidad con la fuente de tu vida. No seamos un religioso más que habiendo ya sido redimidos, tengamos que seguir una vida sin amor al prójimo. Bien, Bueno, gracias Alejandrina. Y aquí vemos una riqueza en lo que el texto nos dice para hoy. Y qué importante es el plural en primera persona, ¿no? El debemos, nosotros actuamos, y siempre cuando ponemos en primera persona, y claro, es mejor en plural que en singular, es que estamos actualizando el texto. Tenemos que tener cuidado que esa actualización del texto, esa interpretación para hoy, mejor dicho, esté expresado en esos términos de tal forma que se comprenda. Hay mucha riqueza y solamente es una cuestión de edición. Tú dices acá, esta enseñanza nos hace ver que debemos perdonar, amar y restaurar al que cae en faltas morales o la que fuese. ¿cuál, pastor? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, sí. A ver, aquí, ¿qué palabra está en primera persona? Mira, ¿Cómo se debemos, pronuncia esto? por ejemplo, debemos, Entonces, ¿no? bien, ¿Cómo conjugas? Nosotros debemos. Uno no dice ustedes debemos. Uno dice ustedes deben. O uno dice ellos deben, tercera persona. Pero cuando hablamos en primera persona, es cuando utilizamos el nosotros, el nos. Este os que está al entonces, final. la enseñanza nos hace ver que nosotros debemos perdonar, ¿o cómo es? Claro, porque estás actualizando el texto. Mm, Estás haciéndolo para nosotros, para hoy, para claro. hoy.
Como es para hoy, utilizas la primera persona y mejor hacerlo en plural. Tú no dices, por ejemplo, acá, esta enseñanza me hace ver que debo perdonar. No, esta enseñanza nos hace ver, porque el texto ha sido escrito, producido, ha sido dado y se ha sido publicado para enseñar a la iglesia. Y acá la enseñanza es comunitaria, ¿no? Porque, y eso tiene que ver con el relato precisamente de los fariseos y la mujer a quienes observaban. Ahora, por otro lado, vale editar de tal forma que se comprenda. Por ejemplo, tú lo tenías así, pero si lo pones así es mucho mejor, porque cada frase aquí tiene una enseñanza, ¿ves? Y se puede ver mejor. A veces cuando las oraciones son muy largas, uno mismo tiende a no haber expresado lo que hubiera querido. Y esto es lo que yo he hecho en tu trabajo, básicamente, para dar una pauta más o menos como, pues, si así lo has podido leer mejor incluso, ¿no? Bien, gracias Alejandrina, yo te lo voy a remitir para que tú lo perfecciones y pongas también la división de texto que hiciste, es decir, lo integres todo, ¿sí? Ya, pastor, está bien. Muy Gracias bien, bien por hacerme ver. muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir. Bien, lamento que José Brisi no haya, por momentos se conectó, pero después la, no él, sino fue desconectado por el internet. No, por él hubiera estado conectado, pero tenemos la grabación, así que en la esperanza que él lo vea muy bien y pueda retomar los puntos. Y nada más. Él tiene el trabajo que remitió y también ahora yo he mandado los textos en paralelo de ustedes, tanto en Isaías, Jeremías como Lucas, si les puede ser de una utilidad, ¿no? Pero yo lo puse acá para ponerlo en pantalla y ustedes vean el texto que han trabajado y los demás vean el texto de los otros, porque no todos han visto los textos de todos. Y la idea era que nos integremos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien, no sé si es de aceptación o de, felizmente ya terminó el curso, no sé. Quiero interpretar esos rostros, ¿no? Felizmente Alberto nos está sonriendo, profesor Alberto nos está sonriendo. Pastor, una pregunta. Sí, Carlos. Si a todo lo que hemos podido hacer, bueno, hemos separado los temas, hemos puesto una reflexión para la actualidad, para cuando se escribió, ¿qué otro proceso más le toca hacer nos toca hacer en el texto para completar la hermenéutica? ¿O eso es No, parte? solamente, mira, solamente practicando estas pautas, estos pasos, vamos a lograr una cercana, no quiero decir correcta, pero pertinente interpretación para los requerimientos que tenemos en nuestro ministerio, en nuestra misión. Solamente practicando. Ahora lo hemos hecho con 2 textos, pero han visto el proceso a veces un poco largo, tedioso, pero esto es lo que tenemos que hacer para cada texto que trabajemos. Cuando ya tengamos la práctica, vamos a ver que vamos a comprender mejor de las interpretaciones diversas que se hacen en los diferentes libros o propuestas por otros. Lo vamos a entender mucho mejor y vamos a tomar ese aporte, los aportes de otras exégesis, de otras hermenéuticas. En realidad, lo que hemos hecho es una manera práctica, pragmática, pero no por eso menos fundamental e importantemente que tenga los elementos
más pertinentes y también fundamentales de la exégesis y la hermenéutica. Yo opté porque en estas 8 sesiones vayamos en forma práctica, porque de lo otro hubiéramos quedado en la presentación de PPTs que la verdad no sé a dónde iban a llegar. Yo sentía que, bueno, daba información, pero optamos por la práctica. Gracias, pastor. Bien. Gracias a ustedes. No sé si el profesor Alberto tiene alguna indicación. Por demás, termino con esto. Tiene sus trabajos. Solamente yo se los envío ahora mismo, se los reenvío. Ustedes lo ven, lo integran y me lo mandan. Tienen plazo hasta el jueves de la próxima semana, pero no tendría que hacer, no tendrían que mandarlo lo más pronto posible. Gracias, pastor, por su apoyo. Le doy el espacio para que termine esto. Muchas gracias Alberto, y muchas gracias por la invitación también. Hemos hecho el proceso desde hace un buen tiempo y es una grata experiencia. Es una grata experiencia esta, la modalidad online, ¿no? Que esperamos manejarlo mejor y cada uno de ustedes. También porque no dudo que tendrán que hacerlo también con su liderazgo, en fin, así que es un aprendizaje también. Muchas gracias, entonces nos volvemos a ver, con algunos nos vemos el jueves y ahí terminamos también. Y bueno, adelante y ánimo.